¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a un College Devotion, última semana de juego, última semana de contenido, antes de que el viernes día 1 empiecen las previas de los equipos top 100 de College 360 y seguimos con nuestro College Devotion, se nos va acabando también. Vamos a nombrar un par de jugadores, vamos a hacer un par de jugadores que llegan a primera FEP y yo creo que salvo sorpresas mayúsculas, dejaremos también los College Devotion por esta temporada de momento, ¿vale? Y si hay un equipo en primera FEP del cual tenemos que hablar por sus College Devotion, sin ninguna duda es Palmer Basket, que, como bien podéis ver en el título del vídeo, se ha hecho con los servicios de Jesús Carralero, el exjugador de la Universidad de Campbell, de la Universidad de Missouri, de Bethune-Cookman, y un jugador con mucha historia en NCAA, y un jugador muy interesante, que desde luego cuando una vez se graduó, acabó su último año, perdón, de NCAA en Bethune-Cookman, vino a Guipúzcoa, ha estado ya, sabe lo que es la primera FEP, sabe lo que es jugar allí, y este año empieza el año entero, por fin un año entero lo inicia en Palmer Basket, ¿vale? Jesús Carralero, un jugador del cual hemos hablado mucho en los Spanish Invasion, muchísimo, sobre todo ese primer año, que es cuando empezamos el Spanish Invasion, que por desgracia es el que juega en Missouri, pero antes de que llegara a Missouri, cuando jugaba en Campbell, hablábamos mucho de él. Es cierto que no hacíamos el Spanish Invasion todavía, pero bueno, sí que solíamos hablar, solíamos nombrarlo bastante. En esa temporada buenísima, en Campbell con gente como Anthony Delorso, el jugador de Arizona. Bueno, una época gloriosa de Campbell, pese a que, si no recuerdo mal, yo creo que no jugó el March Madness ni llegaron a ganar la Big South. Jesús Carralero, para la gente que no sepa quién es un jugador español con sólida trayectoria en la NCAA, en la cual jugó en la Universidad de Campbell, fue pieza clave. Además, en múltiples facetas del juego, esos años que estuvo allí, luego se transfirió ese último año a Missouri, pensando en que podía, además de conseguir dinero de Nil, puede ser dar ese salto a una universidad más potente y probarse ahí. La verdad que Missouri era muy complicado aquel año con Dennis Gates, vino muchísima gente en el portal y bueno, le cerraron las puertas, nunca mejor dicho, a jugar en Missouri. Luego siento que pidió el cáncer, se comprometió con Texas San Antonio, por lo que sabemos, por lo que nos han dicho, en su día, Texas San Antonio se ofrecían unas cosas, un dinero quizás, unas condiciones que justo antes de empezar la temporada no se iban a dar, no se dieron. Esto no solo pasó con Jesús Carralero, pasó con los jugadores también, por cierto, de Texas San Antonio, que hizo un portal increíble, pero luego se vieron salpicados por ciertas cosas y acabó jugando en la modesta Universidad de Bethune-Cookman, de la SWAC, una de las peores conferencias de la liga, en la cual yo recuerdo haber dicho en algún Spanish Invasion que perfectamente podría haber sido el mejor jugador de la conferencia. Por desgracia no fue así, pero bueno, fue un jugador importante, fue el líder defensivo de la SWAC, eso sí, y desde luego que es un jugador que gracias a su versatilidad y su presencia en defensa, pues la verdad que le han permitido dejar huella, sobre todo en Campbell y sobre todo en Bethune-Cookman, ¿no? Por el Missouri. Pero bueno, fue un año raro, fue un año complicado en la SEC y demás, y claro, al final el salto era muy grande, ¿no? Porque Jesús Carrero empezó después de su etapa en la cantera de Málaga, se fue a hacer el último año de prep allí, a Link Prep, en Missouri, ya sabéis, el famoso Link Prep, donde hizo bastante bien, promedió bastante buenos números en un equipo rankeado top 10 del país, como siempre suele ser, Link, la Link Academy que está en Missouri. Firmó con Campbell, donde ahí la verdad que jugó de 2019 a 2023. Yo creo que fueron, sinceramente, los mejores momentos de su carrera en la NCAA. Acabó logrando medias de 7,5 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y sobre todo el rol que tenía, porque al final fue de menos a más. Como freshman jugó muchos partidos, pero jugaba poco, 5 minutos por partido. Ya el segundo año, que es el del COVID, ya empieza a jugar partidos de titular
Y en la 21-22, cuando ya es la temporada donde ya él toma un rol bastante importante, es cuando ya él empieza a hacer números, 9 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Yo creo que ese fue, sinceramente, creo que ese fue el mejor año de Jesús en la liga, ¿eh? Porque el siguiente año, el de senior, que se lesiona, por cierto, empieza el año jugando, promediando 10 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, pero se lesionó al empezar la temporada y tras 5 partidos, y evidentemente no volvió a jugar durante el año. Pero este año 2021-2022 en Campbell, la verdad que fue una locura la de Jesús. Yo le recuerdo, a ver, Campbell es una universidad que no se le puede ver muchos partidos, es una universidad pequeña de la Big South, donde si no llegas lejos en el torneo de la Big South, pues es muy complicado seguirlo, ¿no? Pero ese año yo recuerdo además que jugaron en Duke, es que este partido no se me olvidará en la vida. Jugaron en Duke, que además es un partido que subieron otros jugadores Magic seguro. Jugaron en Duke, ante una Duke, con jugadores como Wendell Moore Jr., Jeremy Roach, Paolo Banchero, AJ Griffin, Mark Williams, Trevor Kills, Joey Baker, etc, etc, etc. Todavía era Coach K entrenador, por cierto, ya sabéis, el último año de Coach K. Y me acuerdo que Campbell le peleó hasta el final, solo perdió de 11, perdón, aquel partido, pero se lo puso muy complicado a Duke en un tremendo partido de Jesús Carralero ahí en el Cameron. Y yo creo que ese fue para mí el highlight de Jesús Carralero en Cameron, ¿no? Verle ahí en Duke ante Pablo Banquero, además, defiendiendo a Pablo Banquero y haciendo un partidazo en el Cameron. Y luego es cierto que su último año en Campbell se ha empañado por la lesión, ¿no? Pero era un jugador, era el típico point forward, ¿no? Tú lo veías en Campbell y es un jugador que al final es un tío con una visión de juego increíble y eso le ha hecho pues, ser un jugador súper interesante, del cual luego si queréis hablamos, ¿no? De cómo juega y de demás. Después del último año en Campbell, se transfiere a Missouri, donde al final en Missouri juega 25 partidos, 4 como titular, con una media de 13 minutos por partido, 2 puntos, 2 rebotes promedio y bueno, se le hizo duro, ¿no? Al final la SEC pues es la que es, ¿no? Jugar contra Alabama, Florida, Kentucky, Tennessee, Auburn, muchos equipos, ¿no? Que son muy complicados y el salto de Campbell a Missouri, una Missouri totalmente nueva en la cual Dennis Gates trajo a solo jugadores nuevos, probablemente otros jugadores se quejaban más en el perfil de Dennis Gates, de juego y demás, más que Jesús. Creo que no le fue nada bien, ¿no? Y al final, el último año en Bethune-Cookman, promedió 5 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Fue jugador muy importante en la SWAC defensivamente, porque la SWAC también os digo, en lo que es. Y bueno, al final, yo creo que la carrera de Jesús en la NCAA, sinceramente, a mí me deja un sabor agridulce, ¿no? Por decir, ostras, ¿qué hubiera sido un último año en Campbell, ¿no? O sea, o 2 últimos años en Campbell, porque sí que es cierto que una vez se va Jesús, se van. El siguiente año estuvo. El año que se va Jesús Carralero, sí que está. Anthony Del Orso se queda, pero tiene un año muy malo. Al final, Anthony Del Orso se vuelve a ir, ¿no? Pero yo creo que si se hubiese quedado el último año, 2 últimos años ahí en Campbell con Kevin McGeehan, yo creo, sinceramente, que a lo mejor hubiéramos disfrutado mucho más de Jesús Carralero. Además, por cierto, Jesús Carralero es un jugador que con facilidad en Vezú Koeman hizo triple doble de 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. O sea, triple doble, cuarto triple doble en la historia de Vezú Koeman. Bueno, jugador que es que hacía de todo en la pista. O sea, de verdad, si podéis ver el partido ese que os digo, de Campbell contra Duke, de la 21-22, o sea, sería noviembre de 2021 en el Cameron. Tremendo partido de Jesús Carralero, sinceramente. Un partido súper interesante
y que desde luego se vea el mejor Jesús Carralero de la NCAA. Y se ve pues lo que era, ¿no? Un point forward puro y duro, un jugador duro en defensa, además con recursos en ataque, y un jugador bastante interesante y que creo que sinceramente en primera FEP, en un sitio en el cual empiece de cero y demás, puede rendir desde el primer día y creo que es un fichaje interesante de Palmer Basket y la verdad que le deseo todo lo mejor a Jesús Carralero y ojalá tenerlo algún día entrevistándole en el canal. Mil gracias por estar ahí un día más. Seguimos sacando contenido estos últimos días de julio, preparando ya el desembarco de las previas a College 360. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego.